Amén. Bueno, Shabbat Shalom, queridas hermanas. Gracias al Padre por este nuevo día. Vamos a continuar con el estudio de Primera de Juan, el capítulo número 2. Como subtítulo le vamos a poner Viviendo en Luz. También podemos decir que tiene varios subtítulos este estudio porque tiene varios temas, ¿no? Que al final vamos a ver en las conclusiones cómo va a ir encerrado todo este tema. Entonces, vamos a leer los versículos. Vamos a estar estudiando en esta primera parte del versículo 1 del capítulo 2 hasta el versículo 17. Y lo voy a leer completo para que tengamos un panorama de este estudio. Dice, lo leo desde la Reina Valera. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que somos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento que es verdadero en Él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que está desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que está desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bueno, yo creo que ahí está bastante claro el, este capítulo. Yo diría bastante directo lo que nos quieren decir como reflexión, pero lo vamos a ir estudiando poquito a poco, sobre todo ciertas palabras o ciertas terminologías o conceptos que nos gustaría que escribiéramos en nuestra Biblia. Vamos al primer versículo, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. En esta parte de aquí, ¿no? Que, bueno, en esta primera parte, ¿no? Que se nombra a hijitos míos, esta palabra hijitos es con amor. Es un diminutivo no lo ubiqué acá, pero es un diminutivo de amor, con cariño le está hablando, ¿no? Hijitos míos, también es como mis apreciados, mis pequeños apreciados, ¿no? Estas cosas yo escribo para que no pequéis, ¿no? Para que entendamos cuál era el contexto que estaba, donde se escribieron estas cartas, ¿no? Dentro de un pueblo pagano como era Éfeso, y también
estas nuevas comunidades que lo que nosotros podemos ver, según sacando por contexto, es que si bien tenían la presencia de nuestro Salvador, de nuestro Mesías Yeshua, también había una parte que se estaba olvidando de mantener los mandamientos del Señor, muy parecido a lo que está pasando el día de hoy. Y quisiera entender de que en ese momento, o así lo creería, que en ese momento, esa era la lucha continua también de los apóstoles, ¿no? Que no se olvidaran los primeros, que no se olvidaran el verdadero, la ley del Señor, los verdaderos mandamientos, que no se confundan por querer ganar a otros, ¿no? Si antes que leíamos estas cartas no lo hubiéramos entendido, hermanos, pero ahora que estamos en otro contexto, podemos entender que esa era la lucha, ¿no? Por eso es que vemos que en estas cartas continuamente le están diciendo tanto a los padres como a los hijos, sobre todo a los padres, que no se olviden de lo que ya habían escuchado desde el principio, ¿no? De los leyes y los mandamientos que habían escuchado desde el principio y que no eran para ellos totalmente olvidadizos o que eran del pasado, no, que los vuelvan a recordar. Y dice, escribe estas cosas para que no pequéis, pero no sobre todo no pequen en comportamiento, sino pequen al faltarle la palabra al Señor. Y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos como dice aquí, a Jesucristo el justo, a nuestro Mesías, a nuestro Yeshua. Y la palabra acá, abogado, porque recordemos que estas son traducciones ya actuales, como tal, abogado de profesión no existía en aquel entonces, ¿no? Recordemos que como tal el concepto abogado aparece cuando Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Moisés estaba súper con el pueblo, no podía más, y el suegro le dice que eligiera a hombres justos dentro de su pueblo para que les ayudara con todos los problemas que tenía el pueblo, ¿no? Y que estos fueran los que ayudara al pueblo o velara por este pueblo, ¿no? Desde ahí viene, en la historia de los abogados, desde ahí viene el concepto de qué es un abogado, ¿no? Entonces, en aquel momento no existía como tal la profesión de abogado, sino es que en su original la palabra es convocado, llamado a su lado. Es, eh, es un llamado a ayuda de alguien, ¿no? Como dice acá, a alguien que defiende la causa de otro ante un juez, un abogado defensor, un asistente legal, un defensor, ¿no? Pero digamos que en el original se podía leer como si alguno, que si nosotros hemos pecado, tenemos una persona o tenemos a aquel que nos convoca a su lado para, para que nos represente delante del Padre, ¿no? Que es Jesucristo, que es nuestro Mesías, el justo. Y esta palabra justo, ¿no? En su original significa justo, que observa las leyes divinas. En un sentido amplio, recto, justo, virtuoso, que guarda los mandamientos del Señor. Yo me quedé impactada, yo dije, wow, Señor, o sea, tus mandamientos lo es todo, está en todas partes. Como antes vivíamos, estábamos en la luz, pero como dice la palabra, y lo vamos a ver más adelante, estábamos cegadas, no veíamos esa luz, pero el Señor nos ha abierto a los mandamientos. Y eso es lo que justamente hace más o menos una semana venimos leyendo con mi esposo, los mandamientos puntuales que podemos encontrar en la palabra del Señor. Y a veces nos asombramos de ciertos mandamientos porque los vemos como, wow, no sabíamos que esto era un mandamiento y por ahí estábamos faltando. Entonces, me asombro porque digo, el que es justo acá, dice que el justo como tal, es nuestro Mesías. Y también lo dice aquí en este diccionario de studylife.com, que se le nombra como tal esta palabra, aquel que tiene sin manchas. Solo Cristo verdaderamente, o sea, solo del Mesías, ¿no? Él es el justo por completo. Y por eso más adelante vamos a ver cuando dice que tenemos que andar como anduvo nuestro Mesías, que él fue el justo y él andaba guardando los mandamientos. La verdad es que es un rompecabezas bastante obvio, pero lo vamos a ir descifrando, hermano. Versículo 2. Y él es la propiciación.
por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta palabra propiciación significa expiación. Él fue la ofrenda por nuestro pecado, y eso nosotros ya lo sabemos. Y esta palabra propiciación viene del propiciatorio, que es la cobertura de una deuda o de un agravio, ¿no? Ese es su significado. También el propiciatorio es la tapa, ¿no? Del arca del pacto, ¿no? Lo vemos aquí. Es una tapa de oro en el cual cubre a los mandamientos las tablas de la ley, la vara de Aarón, ¿no? Lo cubre de de la luz que viene, ¿no? Cada cierto tiempo para las fiestas del Señor, según en la palabra del Señor había una fiesta que el Señor se revelaba delante de él al frente de los sacerdotes. Entonces lo que hacía esta tapa era justamente cubrir sus mandamientos, ¿no? Cubrir la palabra del Señor. Y en el original esta palabra es la cobertura de una deuda o de un agravio. Voy a leer aquí. El propiciatorio era una caja rectangular de madera cubierta de oro, teniendo una tapa o cobertura de oro puro, llamado propiciatorio. Sobre ¿no? Sobre esta pieza estaban dos querubines de oro batido. Dentro de esta del arca, quiere decir debajo del propiciatorio, estaban colocados el vaso de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había brotado y las dos tablas del pacto. Sobre el propiciatorio apareció una luz sobrenatural brillando entre los querubines, ¿no? Representando la presencia divina. Esta es la única luz en el santo de los santos, o sea, es la única luz que se presentaba ahí alrededor y adelante y encima del arca del pacto. La placa de oro de la propiciación sobre el cual el sumo sacerdote rociaba el asiento 7 veces en el día de la expiación, reconciliando simbólicamente al Señor y a su pueblo escogido. Esto es bellísimo, ¿no? Porque ¿quién nos va a reconciliar? Y lo acaban de decir, ¿quién es nuestro abogado? ¿Quién nos hace reconciliar delante de nuestro Creador? Nosotros, o su pueblo elegido, ¿no? Esta es lo que significa el propiciatorio y es lo que representa nuestro Mesías, ¿no? ¿Quién diría, no? Que por eso digo, el Señor está presente en todas las cosas, en la arquitectura, en la belleza de una planta, en todo lo que podemos ver, tanto hecho por el hombre o de la manera natural, como lo vemos aquí en esta arca del pacto, que fue construida por hombres según lo que nuestro Señor había dado en órdenes. Y qué hermoso saber que esta parte, el propiciatorio, ¿no? Esta cobertura de una deuda, esta cobertura de la caja como tal, nos ayuda a reconciliarnos, ¿no? Es para mantener la reconciliación del Señor, de esta luz divina, con su pueblo a través de sus mandamientos, y ese es nuestro Mesías. Entonces me impactó bastante ver cómo en cada detalle, porque a veces decimos, ¿no? Encontramos en la palabra del Señor detalles específicos sobre alguna construcción o cuando decían, bueno, tienen que ir a tal pueblo, no entren a tal pueblo. Bueno, estos detalles pequeños, hasta en eso tienen control el Señor. Y bueno, yo siendo diseñadora, una vez más me impacta esto, saber que cada detalle que el Señor puso tiene un significado que nos lleva al Mesías. Es impresionante. Gracias, Señor, por eh, a mí me parece espectacular ver esto, como el Señor en cada detalle está puesto su hijo, ¿no? La representación exacta del amor hacia su pueblo, ¿no? Y eso me lleva también a la novia, ¿no? Es como cuando el novio hace todos los detalles a y por haber para que la novia se enamore de él, para que le pueda decir que sí, se case con ella, ¿no? Cuando mi esposo, él quiso, bueno, él vino, habló con mis papás para pedir la mano y todo. Él hacía que todo fuera cada detalle, que fuera perfecto, que estuviera aquí, que viniera a hablar aquí, que hay la comida que está lista, llego temprano, ¿no? Entonces, y todo eso, ¿por qué lo hizo para mí? Y uno dice, Señor, wow, muchas gracias. Y el Señor aquí en la construcción del arca, cada detalle es para nosotras, hermanas, porque ahí está revelado nuestro Mesías. ¿Y para quién lo hizo? Para nosotros.
Y ahí es cuando entendemos del esposo con la iglesia, cómo cada detalle, el, esta construcción que nosotros lo podemos ver ahí en un dibujo, hermanas, es de nosotros, es para nosotros. El Señor pensó en su pueblo. Y eso me hace sentir importante, me llena un poquito el ego de decir, Señor, si quizás en algún momento me sentí sola o vacía, ¿no? Sentía que nadie estaba delante de mí o me sentía vacía por completo. Veo que el Señor dice, pero hasta en los mínimos detalles he pensado en ti. Así que bueno, hermanos, el arca de pacto también es para nosotros y veamos estos pequeños detalles que el Señor ha hecho para su pueblo. Seguimos. Versículo 3. Y esto es lo que sabemos, que no, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Qué? ¿Cómo es posible, Señor, que antes no te conocía? Te conocía, como dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿cuáles son esos mandamientos? ¿No? Si antes, cuando yo estaba en los otros caminos del Señor, que también son caminos del Señor, me hubieran dicho, Yamila, pero aquí en 1 de Juan capítulo 2 dice que lo conocemos al Padre si guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Es una pregunta dura, porque muchos no lo van a saber responder. Y aquí lo vemos en este capítulo que es tan sencillo, que sabemos que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y nosotros sabemos cuáles son sus mandamientos. Son muchísimos y los tenemos que estudiar, pero los reconocemos, hermanos. No hay mandamientos que están, que no están al día, no hay mandamientos que no están, que se han ido. No, los mandamientos están ahí para ser estudiados, para ser descubiertos uno a uno, ¿no? Versículo 4. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Esta palabra mentiroso en el original también significa ciego. O sea, el tal está ciego. Anda, como quien dice, anda en la luz, pero está ciego. No, no puede ver esta luz. Entonces dice que él y no guarda sus mandamientos. El que dice que él le conozco y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Tenemos aquí todos los conceptos que ya lo hemos venido estudiando, hermanas. Curso básico, mujeres de oración, estudios que tenemos en mujeres de oración específicamente. Nuestro amigo Lins tiene estudios también sobre la verdad, sobre sus mandamientos. Descubre la Biblia también. Tenemos mucha información. Entonces, me gustaba hacer estas dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos que ya los conocemos? ¿Y qué es la verdad? ¿No? En Juan 14:6 dice, Jesús declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Volvemos al propiciatorio. Él es el propiciatorio. Él es nuestra cubierta de oro. No, nadie llega al Padre, nadie llega a la luz si no es a través de nuestro Mesías. Y el Salmo 119, 160, que esto ya lo conocemos como himno, todas tus palabras son verdad, todos tus juicios son eternos. Entonces, lo que nos dice acá nuestro apóstol es que el que dice que yo le conozco y no guarda los mandamientos es mentiroso. Y la verdad, su palabra no está en él, obviamente. Parece un trabalenguas cuando ya lo entendemos. Yo lo voy a poner como una captura de pantalla para mi WhatsApp, para ciertos amigos, aunque que a veces me discuten otra vez más sobre los mandamientos, el día de reposo, ¿no? Que eso ya es el Antiguo Testamento. Y están claros estos versículos, hermanas. Quería hacer un estudio más profundo, pero digo, está tan claro acá, tan claro y tan preciso de que si no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? En el conflicto que tenía en aquel momento, ¿no? ¿Por qué Juan tuvo que haber dicho esto? ¿Por qué lo dijo? Y es que en ese momento algo estaba pasando claramente, que se estaban olvidando de la ley del Señor, quizás por muchas razones.
puede ser por el contentamiento de llegar a nuevos creyentes, a nuevos conversos, conversos de diferentes situaciones económicas, ¿no? Que nosotros lo vemos actualmente. Ah, bueno, no, que si tal hermano tiene, y lo veíamos a veces en las iglesias, ¿no? Tal hermano tiene cierta posición, ¿no? Tiene un cierto nivel en la iglesia. Entonces, puede haber muchos de los factores que si nosotros leemos entre líneas, podemos entender cuál era el problema que estaba pasando. Y si lo está diciendo es porque algo estaba pasando en ese momento que se estaban olvidando de sus mandamientos. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra vuelve a nombrarlo otra vez la palabra del Señor. En estos versículos hemos visto mandamientos, la verdad y su palabra. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Bueno, y yo puse acá, un momentito. Bueno, yo puse acá, ¿no? Que dice que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él, ¿no? Wow, solo a través de guardar sus mandamientos podemos entender, o sea, podemos entender, como dice aquí, que el amor de Dios se ha perfeccionado. Y puse este video de estas flores, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando ven ustedes una flor, ¿no? A mí porque me gustan mucho las flores, y uno se la queda contemplando y uno dice, ay, no puede ser más linda esta flor, qué linda, quiero que se quede así toda la vida, qué linda. Y yo la observo y digo, es perfecta, es hermosa, mírale el color, cómo es, ¿no? Entonces uno se llena de gozo, y yo al menos me lleno de gozo y de impotencia, porque quiero que la flor se quede así bella, como siempre, porque ya ha llegado a su plenitud. Entonces, yo creo que es el mismo sentir que tenía aquí, ¿no? El apóstol al escribir que el que guarda su palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, llegamos a la plenitud del gozo, la plenitud de, del entendimiento cuando podemos cumplir sus mandamientos, cuando podemos guardar. ¿O acaso, bueno, a mí me pasa y creo que a todas nos pasa, cuando a veces por muchos motivos no podemos guardar bien el Shabbat? ¿No nos sentimos mal? Sí nos sentimos mal. Nos sentimos mal, sentimos que no lo hemos hecho bien, que no somos un deleite delante del Señor. Pero ¿acaso los días que podemos guardar bien Shabbat, organizamos bien las fiestas, hacemos un estudio hermoso con nuestra familia, ¿no? Digo, Señor, esto lo es todo. Esto, como dice acá, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado porque estamos buscando sus mandamientos. Y así también como estos videos de estas flores que se abren, ¿no? Llegando a la perfección de su forma, ¿no? Así yo creo que el Señor a estar con nosotros. Cuando lleguemos a la plenitud, y poco a poco nos vamos abriendo como como estas rosas, estas flores. Y cuando ya lleguemos a la plenitud, ¿no? Verdaderamente el amor de Dios, podemos decir, Señor, ya queremos estar en tu presencia, ¿no? A veces que vivimos diferentes situaciones, ¿no? Que decimos, Señor, qué difícil, yo prefiero estar en tu presencia. Pero yo creo que ya no debemos decir eso porque aún no estamos perfeccionadas en el amor de Dios. Entonces, solo como cuando la flor ya está totalmente perfeccionada, que dura unos días y de ahí muere, así creo que vamos a ser nosotras. Cuando ya hemos perfeccionado en el amor de Dios, hemos tenido gozo totalmente en sus mandamientos, pues bueno, el Señor procederá a la siguiente parte de nuestra historia delante de Él. Versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vuelve a mencionarlo una vez más. El que dice que permanece en él, en sus mandamientos, en la verdad, debe andar como él anduvo. En Mateo 5, versículo 17, Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En ningún momento en ningún momento nuestro Mesías rechazó las instrucciones del Señor, la ley del Señor, sino que Él vino para llevarla a su plenitud. En ningún momento Él está diciendo no existe este día. En un momento Él dice yo soy el Señor del día de reposo. Primero está reconociendo el día, ¿no?
y después se está nombrando como el Señor de este día, entonces sus mandamientos están vivos, son eficaces, hay que cumplirlos. Y sí, nos desespera un poco porque quizás tenemos familiares o amigos que están en la luz, pero no ven la luz. Y es tan directo lo que aquí dice. El que me dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sí, en rectitud, en amor con los hermanos. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Específicamente acá, como nuestro, como en esta palabra que estamos estudiando, vamos a ver los mandamientos justamente que van direccionados a los hermanos, ¿no? Porque al leer esto siento que Juan estaba pasando por un momento en el cual decía, ¿qué pasa con la palabra del Señor? ¿Dónde está su ley? Puesta aquí, pero también él veía que había conflictos entre los hermanos por las nuevas iglesias que estaban haciendo y se estaban consolidando. Entonces, sabemos, hermanas, que el que dice que permanece en él, todas estas mujeres de oración que permanecemos en él, tenemos que andar como él anduvo, en rectitud, en su palabra, escudriñando su palabra, ¿no? Versículo 7. Hermanos, al menos en Reina Valera hay un título que dice el nuevo mandamiento, ¿no? Vamos a ver de qué se trata este nuevo mandamiento. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Quiere decir que él no está escribiendo, dice, hermanos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, lo vuelvo a mencionar. Esta palabra principio, ¿no? Significa comienzo, desde el origen, usado absolutamente del principio de todas las cosas. Entonces, no es como se escuchaba por ahí, desde el principio, desde tu vida cristiana. No, no está hablando de lo personal. Se está hablando desde el principio de todas las cosas, de los mandamientos, porque aquí dice el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, desde el origen, que es su ley. Versículo 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí nos hicimos un 8 porque ¿qué pasó? Dice que no estás escribiendo un nuevo mandamiento, sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo un nuevo mandamiento, no? ¿Cómo un nuevo mandamiento? Mientras estamos analizando esta pregunta, voy a ver en el chat. Bueno. Bueno, pensé que una hermana había escrito, bueno, ¿qué es esto del nuevo mandamiento, no? Entonces, no se puede escribir un nuevo mandamiento porque ya tenemos los mandamientos del Señor, ya sabemos cuáles son. Entonces, ¿de qué se trataba un poco lo que estaba hablando Juan en este momento, no? Entonces, hay muchas teorías. Primero, y la más principal y particular para mí, es la que pues, nosotros podemos leer por contexto, ¿no? Quizás no era un nuevo mandamiento, quizás nos está, que volvamos a releer estos mandamientos, porque más adelante nombra tanto a los padres como a los hijos y a los jóvenes, y a los padres les demanda que y vayan y vean los antiguos mandamientos que se los dieron desde el principio, ¿no? Otros dicen que realmente este es un nuevo, este mandamiento nuevo que el que viene a hablar a continuación, que es de los hermanos, es un mandamiento que, si bien lo nombró Juan, lo nombró como si fuera un nuevo mandamiento, pero es para que en ese momento los hermanos dijeran, bueno, de estos mandamientos que ya hemos escuchado, no es que voy a realizar un nuevo mandamiento, sino es que voy a englobar este mandamiento que es de la unión de los hermanos, que lo vamos a ver ahora, como si fuera nuevo delante de ustedes. Pero a mí me gustó este comentario, que es un comentario es de un evangelista muy antiguo, imagínense desde el 1983, de Kaufman, que dice así.
El nuevo mandamiento, casi con certeza, se identifica con las palabras de Jesús, de nuestro Mesías, cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros, ¿no? Este es un nuevo mandamiento que nos daba nuestro Mesías, que si bien es un mandamiento que ya lo veíamos eh, en la ley del Señor en diferentes versiones, la vamos a ver en un ratito. Entonces dice que es difícil que el apóstol Juan quisiera decir otra cosa. Al parecer, Juan tenía en mente la idea de que lo que sus lectores necesitaban no era una nueva enseñanza, o sea, no es que era un nuevo mandamiento, sino una renovación de la que ya tenían. ¿Y por qué renovación? Por muchas cosas que pueden estar sucediendo como suceden actualmente. Son nuevas generaciones, nuevas maneras de hablar. ¿Cómo llevo esto que está escrito para que nos puedan entender? Como nosotras acá, ¿no? Estamos en Zoom, tenemos estas diapositivas, tenemos que tener eh, dibujitos o quizás palabras más grandes, más pequeñas, porque ya se han hecho estudios en el cual se dicen, bueno, de esta manera se puede aprender mejor que de esta otra manera, ¿no? Entonces, me gustó esta parte que dice, ¿no? Y creo que va bastante pegada al contexto de lo que estamos hablando de este nuevo mandamiento, es que no tenía en la mente de una nueva enseñanza, un nuevo mandamiento, sino una renovación de la que ya tenían, de los mandamientos que ya tenían. ¿Cómo puedo explicar este mandamiento para que lo entienda mi hijo, mi hijo adolescente, mi hijo más chiquito, mi mamá, mi abuela, ¿no? De igual manera, en la era actual, la iglesia no necesitaba nueva doctrina, bien lo que nos dicen acá, ni nueva filosofía, sino una renovación en el corazón de las enseñanzas recibidas desde sus inicios. Y me asombro porque este es un comentario evangélico, por así decirlo, de Kaufman, pero digo, wow, es verdad, ¿no? ¿No? Lo que dice, la iglesia no necesitaba una nueva doctrina. No, no hay nueva doctrina, no hay nueva filosofía, no, es la misma, solo que se necesita renovarla, sí. Así como cuando estudiábamos las cartas de Pablo, veíamos como Pablo en diferentes lugares iba y hablaba de diferentes maneras según el público que tenía. Entonces, acá lo que se necesitaba es una renovación. Entonces, Juan, cuando dice, sin embargo, yo escribo un nuevo mandamiento, ¿no? Que es verdadero en él, quiere decir que tiene validez porque está dentro de los mandamientos del Señor. Quería decir que en realidad no era algo nuevo, una nueva enseñanza, sino una renovación de la que ya tenía, ¿no? Como de vamos a, a refrescar. Es como ahora que yo he empezado, no sé si ustedes se acuerdan que en un momento vimos en en el curso básico, cuando aprendíamos los mandamientos, ¿no? Perdón que hay un ruido de la construcción aquí. Y no sé si se acuerdan que nosotros hicimos estos mandamientos. ¿Se acuerdan cuando hicimos los dibujos de los mandamientos? Eh, para recordarnos. Y de esta manera, con estos dibujos que lo aprendimos en el curso básico, yo aprendí rápido los mandamientos. Ahora los he estado haciendo para mi niño. Yo sé que recién va a cumplir 2 años, pero él se le va a quedar con las imágenes, ¿no? Entonces yo se las quiero estar repitiendo. Y eso es una renovación, ¿no? Esa es una renovación de lo que lo conocemos por escrito. ¿Cómo llevamos esta palabra a un niño, a una persona? Si Chayito le quiere hablar a su hermana, ¿cómo le va a hablar? ¿Desde qué aspecto? Quizás desde alguna necesidad que tenga la hermana. Comienza con un versículo, ¿no? Quisieran creer que esto es así, ¿no? No hay otra manera de que Juan invente algo que no está, porque lo que vamos a ver a continuación ya está en su palabra. Seguimos. 9. El que dice que está en la luz, ahí viene Juan, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de lo que él está hablando, de sus mandamientos, de andar como él anduvo? Dice, el que dice que está en la luz, otra vez la luz, menciona la luz, sus mandamientos, sus palabras, la verdad.
Entonces, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Entonces, aquí, Juan, nos toca algo muy profundo, ¿no? De que, de que la palabra va a la par del amor, ¿no? La palabra nos puede volver un poco atrevidos, un poco apartadizos, como dice mi esposo, porque mi esposo dice el otro día, la hermana le dice a él, ya no eres el mismo de antes. Si ya no eres el mismo de antes, te comportas distinto, ahora eres como religioso. Entonces, sí, fue un poco chocante para él porque eh, él se lleva bien con sus hermanos. Entonces, él creo que se había sentido un poquito mal, pues yo lo vi y, y le digo, pues bueno, amor, no, tranquilo, le digo, porque el Señor hizo que pasara eso, ¿no? Entonces, no es que te están aborreciendo, no es que te estás llevando, estás yendo en contra de ellos, el Señor poco a poco va a estar obrando. Entonces, me acuerdo que leímos esto de aquí justamente porque él me estaba ayudando a leer, a estudiar y dice, el que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. Entonces ahí viene una pregunta, si nuestra familia, nuestros hermanos, incluso nuestros hermanos de la fe que están delante de nosotros y podemos ver que hay algo que no están bien, ¿no? O tenemos un conflicto con nuestros hermanos o algún familiar dentro de nuestra casa o con nuestros hijos. Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque no me gusta lo que él hace, ¿no? Le siento como un rechazo, ¿no? Eso de estar en tinieblas o no, ¿cómo hago, Señor, no? Entonces el Señor nos demanda a tener un amor por encima y vamos a ver unos mandamientos que hablan sobre eso. Versículo 10: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y sí, a veces nos sucede, personalmente sí, a veces eh, es molestoso porque no, digo, Señor, ¿cómo no pueden entender cómo te rechazan, ¿no? Y eso me hace a mí como aborrecerlo. Y el Señor dice, pero ¿por qué los aborreces? ¿No? ¿Por qué los aborreces? En Éxodo 23:5 dice, si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Qué duro porque el Señor dice que si por algún motivo estás en una situación con una persona, que hay conflicto y necesita de una ayuda, el Señor demanda que los ayudemos, aunque no queramos. Es durísimo este mandamiento. Detente y ayúdalo, dice el Señor. En Levítico 19:32 dice, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No es porque nosotros sepamos más la palabra del Señor. Bueno, aquí en ancianos habla sobre ancianos en la palabra del Señor, pero también habla sobre las personas de edad. Que actualmente nosotros podemos decir, bueno, sí, yo tengo la palabra, bueno, pobre ella, ¿qué va a saber, no? Ay, mi mamá no entiende, ay, mi abuelita no entiende ya, no. El Señor dice que hay que tener respeto. Respeto, ponte de pie, dice, en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Nos falta, bueno, a mí, gracias a mi papá, bueno, y a mi mamá, sobre todo, que ellos siempre, uno tiene que saludar, tener respeto por las personas mayores, ¿no? Por los adultos, porque es como también decía mi esposo, no podemos culparlos a ellos, porque hicieron lo mejor que pudieron para darnos lo mejor que tenemos ahora, ¿no? ¿Y dónde está ese respeto hacia ellos, ese sentir de que, ay, hacemos una reunión, no los invitemos que ya está viejito, ¿para qué lo vamos a invitar? No, hay que darle ese reconocimiento. Y esto a mí me pone mucho en mi corazón, porque yo dije, bueno, los últimos años de mi abuelita yo no pude estar junto a ella, y estuvieron mis hermanos, y hasta el último momento le dieron ese apoyo, la acompañaron en el hospital, ellos aprendieron a cambiar de pañal,
¿no? Para ellas, y yo creo que para ella, y yo creo que en ese momento ella se tuvo que haber sentido eh, eh, como representadas, como con orgullo, decir, valió la pena, sí, estar con ellos, delante de ellos, y ahora ellos están devolviéndome lo que yo les di, ¿no? Les comparto este versículo porque actualmente que las personas mayores o las personas más ancianitas no son consideradas, y el Señor nos demanda, hermanas, que tenemos que demostrarle respeto, ¿no? Otro versículo que habla justamente del que ama a su hermano permanece en la luz. Levítico 19:17, que dice, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No fomentes odio en tu corazón. No es coraje que me da porque es así. No, si en algún momento hay un roce, especificar, yo te quiero, yo te amo, eres mi familiar, esto no me gusta de ti, pero eso no quiere decir que yo te deje de amar, porque si no nos olvidamos de la compasión que tiene Jesucristo, que tuvo nuestro Mesías Yeshua con nosotras, ¿no? Volvemos a leer, porque es así, los mandamientos se vuelven a releer y releer. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de sus pecados. Y uno de los últimos versículos que traje de ejemplo de el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Levítico 19:15. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. ¿Qué quiere decir? No es porque eh, hay que ser justos, no es porque si es pobre lo vamos a ayudar más, ¿no? Esto habla justamente cuando hay que ir por las leyes, por la justicia, ni porque, ay, porque el hermano tiene más, tiene esto, hay que tener más consideración. No, dice el Señor que no, ni para el rico ni para el pobre, hay que ser justos en eso. Y la justicia también es amar a su hermano. Vieron que hay mucho chiste que dice cuando, ay, cuando tienes dos hijos tienes que repartir las cosas por igual. No, porque si no uno se ofende. Bueno, tiene razón, tiene un principio bíblico eso, ¿no? Hay que ser justo, hay que ser parcial, ¿no? Ya si son dos varoncitos, si es una mujercita y un varoncito, pues bueno, se les enseña cómo tratar tanto el hombre como la mujer, pero igual ser justos con ellos. Continuamos, hermano. Versículos 12. Bueno, y así con muchos versículos que podemos ver sobre el amar a tu hermano. Yo traje estos porque justamente son los que habíamos leído con mi esposo y nos llamó mucho la atención, porque quizás no son mandamientos que los leemos continuamente y que son mandamientos que los tenemos que poner en práctica porque la mayoría que estamos aquí venimos de familias inconversas. Entonces necesitamos y quizás comenzamos a ganar a nuestros familiares con estos mandamientos que por ahí no los habíamos leído, yo no los había conocido hasta que los leí. Versículo 12. Os escribo vosotros, hijitos, porque vuestro pecado os ha sido perdonado por su nombre. Aquí nombra a los hijitos, a estos pequeñitos, a estos nuevos, como los nombra Pablo, porque dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros padres, ya me imagino, ¿no? En ese momento hablo a estos pequeñitos, a estos que están más pegados a mí, a los padres. Os escribo a los padres porque ustedes conocen al que desde el principio, al que es desde el principio. O sea, a los padres demanda. Ustedes saben quiénes están desde el principio. Me imagino Juan en qué situación tiene que haber estado en la cual, a ver, padre, desde el principio ustedes conocen quién está desde el principio. Y a ustedes, a los más chiquitos, los que recién están llegando, ¿no? Sus pecados han sido perdonados por el nombre. Si ustedes no lo conocen, es por el nombre de nuestro Yeshua. Y escribo a ustedes jóvenes. Jóvenes, esta palabra jóvenes es dedicado a los hombres, hombres de guerra, a los hombres que están en una situación corporalmente activa.
¿no? Digamos corporalmente que puedan trabajar, ser activos físicamente, es esta palabra jóvenes. Os escribo a vosotros jóvenes, diré, actualmente podemos decir a los hombres, ¿no? Porque habéis vencido al maligno. Y en esta parte aquí un comentario que puede haber tenido, quizás no hubiera sido directamente Juan que lo haya nombrado, pero puede haber tenido razón en esto, es que esta parte cuando dice os habéis vencido al maligno, quiere decir que no resbalaron a situaciones sexuales de aquel momento, ¿no? Que se vivía en esta sociedad. Por eso le habla a estos jóvenes que son jóvenes como activos físicamente, ¿no? Son los jóvenes, los hombres que andaban más en las calles, activos, ¿no? Para ver y que justamente le dice porque ustedes han vencido al maligno, que quiere decir que no cedieron ante las cuestiones de este mundo, ni sobre todo las cuestiones sexuales que pasaban en aquel momento. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea, estos hijitos los nombra como a los nuevos, a los más chiquititos, no de edad, sino a los que están, los nuevos en la fe, ¿no? Porque han conocido al Padre. Entonces, aquí los nombra todos Juan a los padres, quizás a los padres o a los ancianos que ya conocen de nuestro Mesías desde el principio, los mandamientos del principio, a los jóvenes activos que están en la sociedad llena de tantas cosas, gracias porque ustedes no se dejaron llevar por el maligno, y a ustedes, a los más chiquititos, a los recién conversos, a los que están cerquita, porque ustedes han conocido al Padre y han conocido lo que es el perdón a través de él. Entonces, a ellos les escribe diciéndole, tienen que andar como anduvo aquel que perdonó tus pecados, que te llevó adelante a la presencia de él, y es a través de sus mandamientos. Entonces aquí los nombra hijos, padres y jóvenes. Y a los tres los demanda volver al origen que nos permite entender el presente. Es como que le dice Juan, si ustedes no entienden esto, no van a entender en la condición que están ahora. Ustedes, hijitos, no tienen que escuchar a sus padres, a los ancianos, porque si no los escuchan a ellos, no vas a entender por qué han perdonado tus pecados. 14. Os he escrito a vosotros padres, los vuelve a nombrar, porque habéis conocido al que es desde el principio, lo vuelve a nombrar. Os he escrito a vosotros jóvenes, a estos hombres activamente, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, no sobre todo de palabra, le dice de palabra, de carne, de sentimiento. Y los nombra a los hombres en sus diferentes etapas de la vida, se podría decir. Y ahí especifica aún más eh, nuestro apóstol, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto lo encontramos en Jeremías. De los tantos versículos que vemos en los profetas, no sigan el ejemplo de otras naciones, ni se dejen asustar por las señales del cielo, como estas naciones lo hacen. ¿No? No temas cuando se... Ay, perdón. No sigan el ejemplo de otras naciones ni se dejen asustar por las señales del cielo como estas naciones lo hacen, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos dice acá Jeremías? Lo que justamente vemos acá, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No sigamos lo que deciden las naciones actualmente. Yo les cuento que con esto, bueno, gracias al Señor, con este emprendimiento que me abrí de la escuelita de diseño modas para niñas, eh, yo le pedí al Señor, Señor, no quiero muchas niñas, quiero las niñas que tú me desees poner, porque yo también es mucho trabajo, estoy con el niño, ¿no? Y les cuento que muchas personas me han escrito, muchas personas, y varias personas me dicen, no, Yamila, pero ahora tienes que hacer la escuelita más grande, alguien te va a robar la idea, ay, no, esto está increíble, Yamila, vas a ver. Entonces, es como que me ponen un plan de ansiedad, ¿no? Entonces, yo en un momento le dije a mi esposo,
tenemos que mudarnos a otro lugar más grande porque la escuelita va a crecer poco a poco. Entonces, tengo muchos mensajes de muchas mamás aquí que quieren meter a las niñas. Esto va a ser un boom, le digo, amor. Y por un momento sentí en el corazón como que, como que me dijeron, calma, calma. Y fue como una reprensión del Señor, como que alguien me retó, me dijo, cálmate. Y yo lo sentí en el corazón, yo dije, y sí, fue la presencia del Señor y le pedí perdón porque yo sentí que él me había retado. Y le dije, Señor, perdóname, yo no lo quiero de esa manera, quita de mi mente esto es lo que dice actualmente, ¿no? De hacerlo rápido, de cómo hacer dinero más rápido, no lo hagas presencial, hazlo por Zoom, vas a tener más niñas, cobras tanto, imagínate, al mes ya ganas bastante, uff, el doble que gana tu esposo, bueno, cosas así. Y en ese momento como que el Señor me dijo, calma, y le pedí perdón al Señor y dije, Señor, no, o sea, no, lo que dice acá Jeremías, no sigamos el ejemplo de estas naciones que persiguen lo de este mundo. Ya si el Señor nos ha dado un trabajo, una entrada económica, que es lo justo, bendito sea el Señor. Entonces, porque no podemos olvidar nuestras prioridades principales, que es nuestra familia, nuestra casa, nuestro esposo. Y, y yo dije, Señor, perdón, perdón por esto. Y acá dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y Jeremías lo dice, no sigan el ejemplo de estas naciones, porque estas naciones, si bien quieren lo de este mundo, pero se asustan cuando algo va a pasar. Viene una sequía, nos asustamos. Se asustan con las señales del cielo, va a haber guerra. No, vamos al supermercado a comprar toda la comida y vida por haber y no le dejemos a nada al hermano, ¿no? O sea, no, no nos dejemos asustar. El Señor sabemos sus mandamientos, por eso leemos sus mandamientos y sus promesas. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras de él su gloria. Entonces, todo lo que nosotros podamos tener lindo, bonito, o querer consumir, eh, no, como dice mi abuelita, nada nos llevamos a la tumba, ¿no? Ellas son de otras generaciones, quizás en la generación de mi abuelita, ellos repetían más la palabra del Señor, ¿no? Wow, qué inteligencia cuando decían repetir la palabra del Señor. Mi abuelita eh, constantemente me nombraba la palabra del Señor y ella me decía, Yamila, nada nos vamos a llevar cuando nos vamos a morir, nada. Entonces yo creo que eso les daba una tranquilidad y por eso los abuelitos envejecían con más tranquilidad. Actualmente es como que, ay, tengo que comprar esto. Hay una necesidad de adquirir cosas de este mundo, ¿no? O estar como está el mundo. Entonces recordemos que no temamos cuando se enriquece alguno, porque aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no se llevará nada, hermanos. Y esto me llevó a reflexionar en estos dos puntos, de estos versículos, ¿no? Como Juan empieza a decir que somos, al principio, que somos hijos del Señor, que tenemos que andar como él anduvo en sus mandamientos, que si hemos pecado tenemos nuestro, eh, nuestro Mesías, que es nuestro abogado, que está al lado de nosotros defendiéndonos, que es el que nos ayuda otra vez a tener esa reconciliación con el Padre. ¿Y qué pasa cuando a veces nos olvidamos de esto y vamos en contra de nuestro hermano? Porque de nada sirve guardar nuestros mandamientos, de nada sirve guardar la palabra del Señor si no tenemos amor. Y el amor es con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Entonces, aquí escribí, cuando el corazón se apega a las cosas de este mundo, ya sea riqueza, poder o vanidad, es fácil que aparezca la comparación, el egoísmo o incluso el desprecio hacia el hermano. La escritura muestra que el mandamiento central es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y esto lo menciona en Levítico 19:18. ¿Se acuerdan que ya hace mucho tiempo estudiamos con nuestro amigo Lynn que este mandamiento de amar al prójimo como uno mismo no es no viene de los apóstoles, ni es algo nuevo para nuestro Mesías. No, esto ya existía en la ley del Señor. Pero el amor al mundo nos desvía de esto, porque pone lo material y personal por encima de las relaciones con los demás.
Y sí, esto, y les abro una vez más mi corazón, hermanas, porque a veces no, mi esposo me ve mi WhatsApp y tengo full mensaje. Mi esposo me dice, ¿por qué no los lee? Le digo, "Ay, es que no tengo tiempo. Le digo, estoy con el niño, estoy acá. Me dice, pero tienes que dedicar un tiempo. Y le digo, es que a veces no puedo porque tengo que estar con el niño. Y me dice, no, amor. Me dice, porque no es siempre lo que usted quiere o lo personal o lo que está cerca de usted o lo que usted quiere. Usted tiene que escuchar a los demás. Por ahí, este mensaje que le ha mandado a su hermano es importante. Le digo, ay, no, es que mi hermano, y ella misma veo que responderle. Usted no sabe. Entonces, no te apartes así de las personas, y me decía, porque no. Entonces, yo sentía que el Señor hablaba a través de mi esposo, ¿no? Y es lo que actualmente podemos ver, ¿no? Quizás por la carrera de obtener cosas o de hacer cosas, justamente nos lleva a esto, ¿no? A poner lo material por encima de las relaciones con los demás. Yo les cuento que eh, he aprendido bastante de mi esposo y estoy en ese proceso de aprender de él porque el Señor me lo dio como esposo. Mi esposo es bastante de visitar a las personas y conversar. Y él me dice, vamos a visitar a tal persona. Y le digo, ¿para qué? Me dice, no, para ver cómo está. Digo, pero llámelo. Me dice, pero vamos allá, nos sentamos. Le digo, que nos va a invitar a comer. No, pero para ver cómo está. Digo, ¿cómo? ¿Cómo para saber cómo está? Entonces, eso me lleva mucho cuando en mi casa no pasaba mucho eso. Las personas no nos iban a visitar porque mi papá, que viene de una costumbre, mi papá es abogado, ¿no? Entonces, viene de una costumbre de que hay mucho peligro en la calle. No sabemos la persona en qué anda, entonces no, nadie nos viene a visitar. Entonces yo me crié con ese pensamiento, ¿no? Como que si viene alguien, ay no, que querrá, que va a querer, que si es peligroso en esta ciudad, o sea, me crié con ese sentido, ¿no? Del ser, voy, visito, tengo mis dos, tres amigas, hasta ahí nomás. Entonces no soy tan abierta. Ustedes me pueden ver aquí, ay, a mí la super social, pero yo soy bastante discreta. También mi esposo me dice, vamos a saludar, por ejemplo, a Marinita, vamos a ver qué está haciendo. Digo, pero llámela para ver qué hace. Me dice, bueno, sí la voy a llamar, pero vamos a visitarla. Entonces, con él empecé un poco a salir de esta zona de confort que yo tenía y él me dice, vamos a visitar, a ver cómo están, o vamos a visitar a mi tía que se accidentó y tiene la pierna enyesada. Entonces yo esas cosas me parecen súper raras, ¿no? Y quizás vengo de una generación en la cual se ha perdido eso, hermano. Y mi esposo me dice, vamos a visitar, y yo digo, y sí, yo llorando, le decía, Señor, Él es bueno, ¿por qué no? Porque eso no atrae a mi corazón, porque yo no puedo decir si voy a visitar a tal persona, ¿no? Y entonces mi esposo, para que no me sintiera mal, me dice, bueno, amor, pero es que usted también hace cosas aquí en la casa. Yo le entiendo. Y yo digo, bueno, gracias al Señor que puedo ver eso en mi esposo, ¿no? De que él tiene un corazón entregado a los demás, un corazón entregado a decir, vamos a visitar o a llamar para ver cómo está, ¿no? Quizás llevarle algo, porque quizás está solo y es como él tiene una pareja de amigos eh, que son ellos solitos y ellos tienen un restaurante y todo y les está yendo bastante mal, entonces ellos son pacientes de mi esposo y mi esposo constantemente los va a visitar y, y yo antes no me gustaba estar ahí porque ellos no querían escuchar mucho la palabra, pero mi esposo los acompañaba. Incluso la esposa se fracturó la cadera, él estuvo ahí. Y entonces yo le decía, amor, pero ¿para qué los venimos a visitar si ellos no quieren escuchar de la palabra del Señor? Y me dice, pero ellos están solos, mi amor. Y la última vez que fuimos, la señora, como que le dijo, Elvis, gracias porque ninguno de mis hijos nos viene a visitar y solo tú nos vienes a visitar. Y ella lo abrazó a él. Y yo dije que quizás eso también es el amor, no, esa es la palabra del Señor, el estar en contacto con otra persona. Y le volví a pedir perdón al Señor porque quizás esas cosas a mí me costaban mucho por un tema de que, como siempre fui la única en la casa, no me dejaban salir. Si bien hacía en las otras iglesias, iba y compartía con otras personas, iba a visitar a los niños en los orfanatos y todo,
No salía en mí decir, bueno, vamos a visitar a tal persona. Y le agradezco al Señor por la vida de mi esposo, porque él me ha enseñado esa parte que no es ni para un favor, ni vanidad, ni porque le pagan, es porque le nace del corazón. Y bendito sea el Señor, porque eso es algo que a mí me faltaba, ¿no? Entonces le comparto esto a hermanas porque si queremos ir a visitar a una hermana en día Shabbat, lo podemos hacer. Así sea que a veces no quieran escuchar de la palabra del Señor, pero con nuestros actos ya estamos llegando a esas personas. Bueno, vamos a ir finalizando. Ah, bueno, esto justamente cuando hablaba de acá, de la escritura, esto de que cuando el corazón se apega a las cosas de este mundo, es fácil que aparezca la comparación o el egoísmo, ¿no? O incluso el desprecio hacia los hermanos. Nos acordamos la historia de Caín y Abel, ¿no? De que la ofrenda de uno fue mejor que la del otro y tuvo celos y mató a su hermano. Y también por eso existen los mandamientos que son para el Señor y los mandamientos que son para con nuestros hermanos. Y los tenemos resumidos acá en los mandamientos que son para con nuestros hermanos, que es honrar padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo, ¿no? Y para ir terminando, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hasta en la vida eterna, hasta la Jerusalén eterna, hermanos. Y como conclusión de esta parte, de este estudio, de este capítulo, ubiqué, el Mesías es nuestro abogado y sacrificio por los pecados. Y la verdadera fe se demuestra en la obediencia a sus mandamientos. El mandamiento central es amar al hermano, pues quien permanece en la luz no puede aborrecerlo. Por eso, los creyentes deben mantenerse firmes en la luz y no amar las cosas de este mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero solo la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén, queridas hermanas. Ese es el pequeño estudio, creo que es súper pequeño, de esta carta hermosísima, súper directa. No hay mucho que indagarle, está como bastante obvia de lo que pasaba en ese momento, qué es lo que está pasando actualmente. No es un público, no le está hablando a un público nuevo al que quiere llegar, no, es un público que ya conoce la palabra del Señor, pero por ciertas circunstancias que estaban pasando en ese momento, en ese ambiente, en ese contexto, se estaban olvidando de los mandamientos o se estaban olvidando de la importancia del mandamiento y quizás estaban por encima, ubicando solo las enseñanzas de nuestro Mesías, que también tiene que ver, y obvio que tiene que ver, porque Él es la verdad absoluta, con la palabra del Señor. Por eso es que Juan nos menciona acá, tenemos que andar como Él anduvo, y Él anduvo en sus mandamientos. No nos olvidemos, hermanas. Así que gracias al Padre por este tiempo, honramos al Señor por su palabra y por la luz de ella. Bendito sea el Señor Padre por tu palabra y por este tiempo. Amén y amén. Amén, amén, querida Yamilita. Qué lindo estudio, como acabo